Bueno, gracias, muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarnos. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, en una alianza estratégica con NQ Radio, la estación de Hidalgo. Bueno, el día de hoy me acompañan en la mesa virtual José Deña Velázquez, columnista político. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches. El licenciado Juan Manuel Sepúlveda Falla, comentarista político. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos. Y Raúl Rodríguez Cortés, también periodista y columnista gran angular del Universal. Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy el tema no se puede dejar pasar en virtud de la trascendencia que va a tener en los próximos días. El asesinato, homicidio, ajusticiamiento de dos funcionarios muy cercanos a la jefa de la Ciudad de México, Claudia Brugada, el día de hoy a las 7:30 de la mañana. ¿Quién quiere empezar? ¿José, Raúl o Liceo Sepúlveda? ¿Raúl? Bueno, pues sí, es un hecho preocupante. Yo creo que sí ha generado un shock, nos tiene en una especie de shock político, pues por tratarse de quien se trataba, dos personas muy cercanas a la jefa de gobierno, colaboradores, la secretaria particular, el coordinador de asesores, por el modus operandi y la circunstancia en que se da, es decir, circunstancia 7:30 de la mañana, plena luz del día, en una de las avenidas más transitadas, si no es la que más, de la Ciudad de México. Uh-huh. Y por, repito, el modus operandi, la manera en que se hicieron los disparos, o esta persona, este sicario hizo los disparos, pues sugieren que se trató. Yo no utilizaría la palabra ajusticiamiento, yo utilizaría en todo caso la palabra ejecución. Y me parece que ante la gravedad del asunto y las implicaciones, sí, políticas que necesariamente traerá este doble homicidio, sí es preciso que la autoridad, a la brevedad posible, muestre alguna detención de un presunto responsable del homicidio y se refiera a un móvil de características sólidas y verosímiles para evitar consecuencias muy inmediatas que tienen que ver, por ejemplo, con las presiones del gobierno de los Estados Unidos en relación con la eventual intervención de fuerza militar estadounidense en México por problemas tan graves como este de inseguridad y otros de índole de gobernabilidad y de desasosiego y miedo social que este tipo de cuestiones están generando. Ese sería un primer apunte. José Beña, ¿para quién es el mensaje? ¿Para la autoridad de la Ciudad de México, para la autoridad federal? ¿O simple y sencillamente es un hecho aislado que tiene repercusión a nivel local? No, si el crimen ha llegado hasta la antesala de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, evidentemente el mensaje es para todos. Hay que tomar varios antecedentes. José Muñoz Vega era el asesor en seguridad de Clara Brugada desde que ella estaba en la alcaldía Iztapalapa. Era la persona que le daba los informes cotidianos, que elaboraba y que filtraba en términos de corrección todas las estrategias de seguridad que le presentaba la Secretaría del Ramo y también la Secretaría de Gobierno. Entonces era una persona de altísima confianza para ella. ¿Pero por qué no traían escoltas? Entonces, ¿perdón? ¿Por qué no traían escoltas si eran personajes de ese nivel? No, bueno, lo que pasa es que no estaban en la nómina, eso se hace con el secretario de Seguridad, que ahí sí es ostensible su nombramiento. En ese caso se suponía que eran colaboradores cercanos, efectivamente, pero que no tenían una personalidad o una imagen pública que los pusiera con el circulito para el disparo, ¿no? Yo creo que esta es una primera reflexión. También hay que tomar en cuenta
Jimena Guzmán. Jimena Guzmán era la que manejaba la agenda de la secretaria, de la, dije mal, de la jefa de gobierno. Entonces, ese es un papel muy importante, dos personas claves, pero si al final todos los colaboradores de un gobierno, de un gobernador, del gobierno federal, secretarios de Estado, etcétera, van a requerir escolta, pues entonces no va a bastar, no van a bastar los 130 y tantos millones de mexicanos para darles protección. Yo creo que recordemos que ya a estas alturas hasta los aduaneros y mucha gente está facultada para utilizar armas, la gente del SAT, etcétera. ¿Realmente está preparada la población para utilizar armas? Si así estamos armados hasta los dientes y hay preocupación por lo que llega de Estados Unidos básicamente y de otros lugares del mundo, imagínate hacia dónde iríamos. Eso es terrible. Pero bueno, eso lo dejo también, como dijo Raúl, como primera reflexión y aportaría un dato adicional. Hace minutos, las cámaras de vigilancia ubicaron que los señores, el asesino se subió a una motocicleta, luego se subió a un vehículo, ya fue localizado el vehículo en la velocidad en Iztacalco, en la alcaldía Iztacalco. De ahí se fueron en otro vehículo rumbo al Estado de México y ya los están rastreando porque se fueron, todo hace suponer, por el periférico hacia un municipio del Estado de México. Ese es un dato. La otra es que, fíjate qué curioso, gran parte de los crímenes que se han cometido han terminado o se han tenido las unidades en la delegación Iztacalco. Ese es quizá un elemento que hable de dónde está asentado el crimen. Licenciado Sepúlveda, dice Raúl Rodríguez que él no está de acuerdo con la palabra ajusticiamiento, sino ejecución, pero al fin y al cabo lleva un mensaje directo, implícito. ¿Y cuál es? ¿Cuál sería? No te metas en estos asuntos de la delincuencia organizada, ¿o cuál ve usted que sería el mensaje directo? Bueno, yo entiendo de entrada que, vaya, en el caso particular, parece ser que el objetivo no era tanto estas personas en lo particular, sino el mensaje que a través de esta acción iba a llegar hacia arriba. Aquí es preocupante abundando un poco en lo que comentaba don Raúl hace un momento, o sea, la forma de la ejecución, en primer lugar, el sicario los estaba esperando en una condición que no es normal, o sea, yo no sé qué hacían a esa hora en ese lugar, pero tal parecería como que o estaba recogiendo a esta persona o estaban integrándose al vehículo después de haber asistido a un lugar. En efecto, sin ninguna escolta ni nada por el estilo, pero según refieren algunos testigos, el sicario estuvo sentado abajo de un poste durante al menos 20 minutos. Luego, la forma en que se ejecuta nos habla de que es una persona muy capacitada en esta lamentable habilidad, porque se va primero, en primer lugar, se mueve con una soltura impresionante, los disparos los hace a una sola mano, o sea, se desplazó por los lados, tal parece indicar que mientras la mujer estaba al volante del vehículo, la persona, el hombre, venía a subirse. Entonces, el sicario va por enfrente, hace como buen sicario 2 disparos juntos al mismo tiempo. Y se ven en el parabrisas 2 disparos juntos en ese sentido. Luego se dirige hacia la otra persona a la que, por lo que se ve, lo sorprende afuera del vehículo, porque el parabrisas no tiene ningún daño del lado del copiloto, queda tirado en la calle, regresa nuevamente, vuelve a hacer 2 disparos igualmente agrupados y direccionados específicamente sobre la persona que iba ahí, y todavía a la hora de que sale huyendo por este lado, hace otro disparo todavía al costado de la persona.
sobre la mujer en el caso concreto. Se mueve vaya, nos habla de que está bien planeado, de que tienen información de dónde se mueven estas personas, y esto es verdaderamente grave. Ahora, lo que genera más problema todavía es que hay un discurso en donde le dicen a los habitantes de la Ciudad de México que esta guerra la vamos ganando y que los homicidios violentos han bajado mucho. Entonces, la percepción de inseguridad se multiplica porque, vaya, la gente dice, me están mintiendo. La realidad que estoy viendo es que no vamos ganando la guerra, equiparable a lo que sucede a nivel nacional, que mientras por un lado nos dicen cotidianamente cómo bajan los homicidios, bueno, pues tenemos grupos delincuenciales que paran un estado o varios estados al conjunto, que siguen los homicidios múltiples en esto y no pasa absolutamente nada. Y luego, algo a destacar, quienes han utilizado el homicidio de manera carroñera, pues resulta que son los mismos oficialistas. El mejor ejemplo, el innombrable Fernández Noroña, donde ya habla de que esto es una embestida de la derecha, y bueno, pues oye, propio de este personaje al que, como diría Gilgamesh, hay que reconocerle que tiene la capacidad de imitar la voz humana de manera casi perfecta. Raúl, tú decías que eran personas muy cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Era una secretaria particular, dice José Ureña, que llevaba la agenda y era el jefe de asesores. Yo me imagino poner vigilancia a todas las secretarias privadas de los secretarios de Estado, de los directores de paraestatales, poner vigilancia a los jefes de asesores de los secretarios de Estado, a los de las empresas más importantes del país. Yo creo, sin lugar a dudas, que sí es un mensaje muy directo, pero estas personas no eran muy visibles. ¿Por qué contra ellos directamente? ¿Por qué no con funcionarios que son más visibles en términos periodísticos o en términos de exposición a la ciudad? A mí me parece que precisamente la visibilidad de otros personajes dificultaría la comisión de este tipo de crímenes. No sé, a lo mejor por ser personajes que más bien se manejan con un bajo perfil, pues es posible que esto se lleve a cabo de una manera menos complicada. Esta es una mera percepción. Ahora, a mí me queda claro, por lo que se ha podido indagar hasta ahora, se están manejando 3 hipótesis. Las tres se enfilan hacia el crimen organizado. Una tiene que ver con un cártel dedicado al negocio de la trata y de la droga, que opera en el centro histórico de la Ciudad de México, a la que se le atribuye o se le investiga por el atentado contra la lideresa de comerciantes recientemente cometido. Ese es uno. El otro es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, aparentemente el mismo, cercano a, que cometió el atentado contra Omar García Harfuch. Y uno tercero, que es una célula de los Chapitos, operando ya directamente y en abierta y franca alianza con la Unión Tepito. Eso es lo que se comenta en términos de las 3 posibles líneas de investigación. Ahora bien, es entonces el crimen organizado diciendo, por lo que me estás haciendo, te mando este mensaje y te mato al que es responsable de las estrategias de seguridad a nivel interno, gabinete de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ese puede ser uno. Pero otro también podría ser que uno de los grupos haya actuado así
Y ahí es donde aplicaría eventualmente el término ajusticiamiento, porque no le cumplieron algo que habrían pactado con otro grupo del crimen organizado. Eso sería, me parece que el peor de los escenarios, ¿no? Y es donde aplicaría la palabra ajusticiamiento. De manera que yo creo que si estas tres hipótesis se deslindan correctamente y quedan en que es un mensaje porque me estás causando daño, porque me estás impidiendo actuar, bueno, dices, ok, es comprensible, pero gravísimo sería que fuera un ajuste de cuentas en el que eventualmente las víctimas, y no quiero faltar al respeto, pero es una posibilidad, que esas víctimas estuvieran vinculadas con algún tipo de grupo rival. Y no me parece finalmente descartable, aunque sí la veo muy remota, la idea de que hubiera grupos radicales de derecha que eventualmente pudieran estar involucrados en este tipo de acciones. Esa es, a mi juicio, la más remota, pero no debería descartarse. José Ureña, parece ser que Morena, el partido y su gobierno o sus gobiernos no aprendieron la lección. Hace 5 años atentaron contra García Harfuch. Hace 5 años, en junio. Luego entonces tendrían que haber blindado a los estrategas en materia de seguridad como este personaje que hoy fue abatido. Sin embargo, iba sin escoltas, iba solo, etcétera, ¿no? Parece ser que entonces no aprendieron la lección porque son blancos fáciles para atentar contra ellos. Vamos a una pausa y regresamos con tu comentario, por favor. Dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta cometieron un atraco al interior de una paletería ubicada en las inmediaciones del Parque El Caracol en Tulancingo, Hidalgo. En la secuencia se puede apreciar cómo uno de los cómplices baja del vehículo mientras su compañero lo espera y en aproximadamente 2 minutos se consuma el ilícito para enseguida huir del lugar a bordo de la motorizada. De acuerdo con los primeros reportes, el supuesto ladrón empuñaba un objeto, pero se desconoce si era arma blanca o de fuego. Nuevamente se utilizó la motocicleta como herramienta para lograr otro de los tantos ilícitos de esta índole en la ciudad. Cabe señalar que en septiembre del año pasado, en la colonia La Escondida, personal de una paletería también fue sometido por un ladrón quien se apoderó del dinero de las ventas del día. Así también, en la calle Corregidora, casi esquina con Manuel Fernando Soto, en el centro de Tulancingo, se aprecia cómo un sujeto de aproximadamente 60 años, que utilizaba un cubrebocas, abre este vehículo y se apodera de algunos artículos en cuestión de minutos. Posteriormente se aleja del lugar y cuando el dueño regresa se lleva esta desagradable sorpresa. Sin embargo, se dio a conocer que estos hechos no fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público. Mientras tanto, estos hechos dan cuenta del inminente crecimiento de la delincuencia en la ciudad. Camioneta marca Nissan tipo pick-up fue robada en la calle Chihuahua, casi esquina con Adolfo López Mateos, colonia Vicente Guerrero de Tulancingo. Los hechos quedaron registrados en un video en el que se aprecia cómo llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se baja y se dirige a la camioneta, abre el cofre y posteriormente la arranca y se aleja del lugar. Esa unidad fue resguardada durante su trayecto de huida por el motociclista. Otro robo de esta índole ocurrió este fin de semana en la calle de Hidalgo, en las inmediaciones del Estadio 1 de Mayo, centro de Tulancingo. El presunto ladrón se apodera de una motocicleta que se encontraba estacionada. Luego la aborda y con mucho esfuerzo se aprecia que la arranca y se aleja. Ambos casos fueron denunciados ante la agente del Ministerio Público. En tanto, los agraviados esperan que estas evidencias sirvan como pruebas fehacientes para las investigaciones y se dé con el paradero de los responsables. Regresamos a Entre Líneas. Pepe Ureña, nos quedamos con tu respuesta relacionada con que Morena no aprende a que tenía que blindar a las piezas claves de los gobiernos, tanto local como federal. Bueno, es que ellos operaban desde la oficina cercana, o sea, por eso insistimos, no eran blancos visibles, como sí lo era, por ejemplo, Omar, o lo es a estas alturas más, Omar García Harfuch. En junio del 2020 fue atacado, ya sabemos de qué manera, en Las Lomas,
y ya sabemos todo lo que pasó. Ahí se demostró, según la información oficial, que había del crimen organizado el que había atentado contra él. En este caso, ya la descripción de hechos que ha hecho el licenciado Sepúlveda habla de un dato. El criminal, el asesino, el sicario, estuvo allí durante mucho rato. ¿Cuánto tiempo los investigó o lo investigaron quienes lo enviaron? Sus rutinas. Durante meses. Diario pasaba, es otro dato que han aportado las primeras investigaciones. Diario pasaba ella, se llama Jimena. Diario pasaba por José. Por José en las mañanas para llegar directo a la oficina. Traía un vehículo muy modesto, seguramente era particular, no era oficial, pero vaya, no figuraba públicamente, y esa es una parte. Ahora, si el asesino estuvo ahí durante mucho tiempo, el objetivo no era él, José. Lo pudo haber matado mientras esperaba la unidad. No, esperó a que llegara ella y entonces los atacó a los dos. Entonces el objetivo era doble. Eso en la recursión de hechos que ha hecho el licenciado Sepúlveda queda perfectamente clara esa situación. Por segunda. El problema es que sí, ya llegó, insisto, hasta la antesala de la jefa de gobierno. Y pues sí, se ve en la transmisión de la conferencia mañanera, se ve la preocupación que causó en las altas esferas. ¿Por qué? Porque sí, realmente es una advertencia ya muy severa, muy, muy severa. Esto no lo habíamos visto. ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué sigue? Pues ese es parte del misterio. Y insisto también en un dato, no es posible ponerles protección a tantos. Además está visto en los protocolos de seguridad de los periodistas, traen 1 o 2 elementos, se van a comer carnitas y en ese momento asesinan al supuesto protegido, o aún delante de ellos cuando quieren actuar ya simple y sencillamente ya se fue. En este caso el asesino se fue caminando. No hubo manera de que lo detuvieran. Increíble, porque ahí es una estación y hay vigilancia policíaca. Es una parte. Y también vimos la falta de protocolos y de capacitación del personal de la policía en el metro. Hoy lo detuvo la gente, a un de esos señores que pincha a la gente en el metro, Pasajeros. y lo persiguieron. Los policías no sabían qué hacer, los tuvo que detener la gente, lo golpeó, lo tumbó y ya luego entonces ya lo sometieron. Pero qué triste es que no tengamos ni protocolos ni una policía altamente calificada. Raúl, justamente el día de hoy un columnista de Universal, compañero tuyo, mencionó el conflicto que hay entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. El ambiente en Morena se siente muy enrarecido, se siente como que hay muchas tribus unas con otras en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, unos funcionarios jalan hacia un lado, etcétera. Esto viene inclusive a poner más difícil el ambiente político. Sí, pues la columna de García Soto, en efecto, hoy se refiere a que no hay un trato, o sugiere o dice que no hay un trato fluido contra lo que aparentan públicamente, dice, el trato entre la presidenta y la jefa de gobierno no es de lo más fluido. Mera coincidencia, no lo sé, las cosas a veces así van sucediendo, y a mí me da pie esto para hacer una acotación al margen, porque Omar García Harfuch se salvó precisamente porque intensificaron sus protocolos de seguridad. Ustedes se acordarán que unos días antes del atentado contra García Harfuch, asesinaron en Colima a un juez que había estado al frente de uno de los juzgados de Almoloya, donde se llevan a cabo los procesos contra peces gordos del narcotráfico.
Y yo recuerdo que en una columna, en mi columna del 1 de marzo del 24, si mal no estoy, me llegó la información de que el tema había sido abordado en el Gabinete de Seguridad precisamente en esos términos. Es preciso reforzar la vigilancia, la protección de las personas involucradas en los temas de seguridad. Se preguntaron quiénes, y ahí surgieron los nombres de Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, y el nombre de Omar Harfuch, García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. A los pocos días ocurre el atentado contra García Harfuch y es precisamente el que hayan redoblado esa seguridad lo que permite lo que le permite salir con vida. Pero estoy completamente de acuerdo con José en el sentido de que, imagínate, ponerle seguridad al particular, al coordinador de asesores, el asesor 1, el asesor 2, pues es francamente imposible y coincido, completamente poco efectivo o prácticamente no efectivo. De manera que, bueno, pues ese tipo de cuestiones yo creo que tendrán que debatirse, asumirse y utilizarse en esta confrontación que cada día se pone más complicada y que francamente es muy triste y muy preocupante para el país. Licenciado Sepúlveda, decía Raúl en el primer corte que esto viene a reforzar el discurso de Donald Trump. Número 1, cuando mencionó que las autoridades, las altas autoridades del gobierno federal, le tienen miedo a los grupos delincuenciales. Y número 2, que estos grupos gobiernan vastas zonas del país. ¿Esto viene a reforzar ese discurso, estos hechos, licenciado? Mire, yo más bien creo que viene a reforzar la actitud del gobierno mexicano. Ya ve lo peligrosos que son. O sea, tienen razón para tener miedo. O sea, es evidente que están ahí en medio de un problema grave porque se pensó que con la estrategia de bajo impacto, vamos a llamarle, muy aparatosa, pero pues es que decomisamos tantas armas y tantos laboratorios y demás, pues iba a funcionar, pero el hecho está que los grupos, que los grandes carteles, pues así como que muy espantados no están, siguen haciendo de las suyas, siguen dando muestras de poder y demás, y lo más grave es que ya en la opinión pública se escucha con frecuencia el dato de que, a juicio de algunas personas, el Estado mexicano ya está rebasado por los delincuentes y tienen mayor estado de fuerza los delincuentes que el Estado, cosa que yo no creo de ninguna manera, pero es muy grave para una sociedad cuando se sienten tan desprotegidos en este sentido, porque hace que se plieguen con mayor facilidad por el lado de los mañosos. Yo sí creo que esto tiene que aprontar la toma de decisiones de fondo. O sea, esta estrategia de aparentar y dejar a los grandes, a las cabezas sueltas, pues no está funcionando, ¿eh? No está funcionando, entonces habrá que pensar en otra fórmula. Pepe Ureña, ante esta situación, se recuerda mucho lo que ocurrió en Colombia, cuando empezaban a asesinar a jueces, después a funcionarios, luego a la sociedad civil. ¿Está México entrando justamente en ese tramo, en ese proceso grave como ocurrió en Colombia? Bueno, los propios colombianos tienen una frase de ironía. Ellos dicen, antes decía México que no quería colombianizarse. Hoy decimos los colombianos
no queremos mexicanizarnos. Entonces, realmente ya estamos en una situación de violencia parecida a la que ellos tenían, con una salvedad. Aquí no hay zonas donde opere la guerrilla. Hablo de la guerrilla, no de secuestros masivos, que sí los ha habido. Ahí está el Rancho Izaguirre para prueba de todo lo que se dice, y dentro de poco aparecerán otros casos, porque en este momento es un dato que está en investigación. En la frontera ya han detectado que hay también secuestros masivos. Secuestros masivos de migrantes, secuestros masivos de trabajadores. Les hacen ofertas de trabajo en las maquiladoras y de repente no aparecen. No sé si como en el caso del Rancho Izaguirre son falsas convocatorias o usurpación de nombres de empresas. Pero bueno, eso será más adelante, pero el tema es que sí estamos ya en una situación muy, pero muy delicada. Allá todo se resolvió de una forma muy dura por un presidente que fue terrible, implacable. Luego hubo negociaciones con el sucesor de aquel presidente duro, y por lo menos la información, hablo exclusivamente de la información, yo no conozco, no he recorrido, por supuesto, la zona de Colombia, pero aparentemente hay tranquilidad. Y aquí en México no sentimos tranquilidad en ninguna parte del país. Yo platico, y tomo como el caso Tulancingo y Pachuca, platico con amigos de Hidalgo, y ya hablan de que en las carreteras hay que ir de día con mucho cuidado y siempre intentando pegarse a vehículos para que crean que es una caravana y de esa manera no sufrir ataques. Eso es. Y hablamos de otros lados, Verbigracia, Cuernavaca, la carretera México-Cuernavaca es otro foco de alta preocupación. Puebla. No se diga la de México-Querétaro. Entonces, estamos hablando de que realmente está en una situación muy, muy difícil el país, que requiere acciones más inteligentes, de mayor, valga el pleonasmo, inteligencia, y de una acción con mayor sapiencia, porque hasta ahora, como dice el licenciado Sepúlveda, no estamos viendo los resultados que queremos. Ojo, los que queremos, no digo que no tengan resultados, los que nosotros queremos. Y también esto habla, igual que decía Raúl Rodríguez hace rato, de que el crimen que ya afectó a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cercanos a la jefa de gobierno, indica que realmente no es el paraíso de seguridad del que trata de proyectarse la Ciudad de México. Raúl, el sábado o domingo, no recuerdo, en Michoacán hubo un enfrentamiento entre el ejército y grupos delincuenciales. Y ahí parece que por fin se puso coto a los abrazos y no balazos. Ya era necesario, ya era justo que el Estado mexicano ejerciera ese poder, esa potestad que tiene para llevar a cabo acciones de este tipo. Pues sí, el Estado mexicano repelió una agresión. El abrazos y no balazos me parece que ha dado lugar a una interpretación muy laxa, ¿no? Pero bueno, eso finalmente no importa. Yo creo que el Estado mexicano no ha dejado de responder, inclusive con el uso exclusivo de la violencia. Antes hasta los correteaban, Raúl. Bueno, claro. Aquí a los soldados o a los... Sí, a los marinos o soldados. Pues con el argumento de los derechos humanos, ¿verdad? O sea, de que para que no violenten los derechos humanos, mejor nos hacemos a un ladito. Yo creo que estamos frente a un problema que va muchísimo más allá. Es decir, la estrategia de seguridad de López Obrador fracasó. Punto. Ya abrazos, no balazos, simplemente fracasó. Lo que está haciendo el actual gobierno parece que no está dando, como dice José, los resultados que queremos. No están dando esos resultados. Y bueno, lo ocurrido finalmente este fin de semana en Michoacán, pues fue la respuesta armada
de un contingente militar al ataque, a la emboscada de un grupo criminal que desembocó en la muerte de 12 de esos sicarios, y me parece que dos elementos militares que resultaron lesionados. El tema será qué tanto va a escalar la violencia con estas respuestas, porque pues a pesar de todos los pesares y sin tratar de justificar nada, difícilmente puede pensarse que la violencia pueda resolverse con más violencia. Pero bueno, si se trata de agarrarse a los trancazos, ¿no?, pues estaremos viendo escenarios graves, peores que los que estamos viviendo, junto con un elemento que no me gustaría dejar de mencionar. Estos grupos delincuenciales están recurriendo inclusive a técnicas de terror. Son actos de terrorismo, y me duele tener que aceptar que en esa parte el gobierno de los Estados Unidos tiene razón al declararlos como tales. Y mientras tanto, licenciado Sepúlveda, llevamos más de 6, 7 meses. Sinaloa sigue igual o peor. Bueno, pero como señaló la presidenta, es un problema entre dos grupos, ¿no? O sea, una respuesta verdaderamente lamentable. O sea, vaya, de que hay violencia es innegable, de que hay muertos es innegable, y de que hay miles y miles de víctimas colaterales de los enfrentamientos de este grupo, obligaría a tomar decisiones de otra naturaleza. Yo sí creo que, vaya, no soy partidario de las soluciones fáciles, creyendo que con la aplicación de la fuerza se arreglan las cosas, pero yo veo, con todo respeto, que yo no veo que se pueda funcionar sin aplicar fuerza, ¿eh? En qué medida, en qué condiciones y todo aquello, no lo dudo ni tantito. Y vaya, quitémonos de la cabeza esto de que el abrazos y no balazos fue una estrategia. No, fue una coartada para con eso justificar una alianza que primeramente caminó por lo electoral, pero que al rato exigieron estos socios participar del negocio del poder. Y entonces ahora pues se andan arrebatando el poder con esto. O sea, le vendieron el alma al diablo sin medir la consecuencia de lo que es tratar con estas gentes, ¿eh? Bueno, vamos a la última pausa y vamos a hablar justamente, hay un paralelismo, caso Noroña, la disculpa, Héctor de Mauleón, acoso judicial. Regresamos con estos temas. Un grupo de personas realizaron en forma muy hábil un robo al interior de un establecimiento comercial ubicado en la esquina que forman las calles de Echavarri e Hidalgo, en el centro de Tulancingo. Los hechos ocurrieron este jueves alrededor del mediodía y quedaron evidenciados en una cámara de seguridad. Se puede apreciar a los supuestos ladrones, incluyendo a mujeres, apoderarse de la mercancía con mucha rapidez. Así también, en la misma secuencia se aprecia una pareja hombre-mujer que distrae a la cajera mientras se lleva a cabo el ilícito. Cabe señalar que ese tipo de robos son muy frecuentes los días jueves, que es cuando más gente acude a Tulancingo y abarrota los centros comerciales. Al menos 3 robos, 2 en comercios y 1 en casa-habitación, se han registrado en menos de una semana en la zona urbana de Tulancingo, algunos de los cuales han quedado evidenciados a través de cámaras de videovigilancia. El más reciente tuvo verificativo en una empresa denominada Panel Rey, ubicada en la calle Victoria, entre 21 de marzo y Manuel Fernando Soto, en el centro de la ciudad. De acuerdo con testigos, al lugar llegaron unos sujetos a bordo de un automóvil tipo Jetta y detrás del vehículo un motociclista que vestía chamarra de cuero, quienes sometieron a los empleados y se llevaron
dejaron dinero en efectivo, aunque por el momento se desconoce el monto. Así también, en una tienda de abarrotes ubicada en la calle Luis Ponce, un solitario sujeto alrededor de las 6:15 de la mañana del miércoles. Se aprecia cómo abre la cortina del negocio y apenas tarda unos minutos y sale con mercancía. En una captura de imagen del video, el ladrón se puede ver que lleva un cubrebocas y trae consigo un objeto. Se desconoce si es un arma de fuego y luego, con mucha desfachatez, camina con dirección al centro de Tulancingo. En otro ilícito, manos anónimas se apoderaron de una cámara de videovigilancia habilitada en un domicilio ubicado en calle Vicente Suárez, entre Tamaulipas y Chihuahua, de la colonia Vicente Guerrero. Al respecto, el agraviado indicó que el ilícito fue denunciado ante el Ministerio Público, pero lo hicieron esperar más de 5 horas y finalmente le dijeron que el caso tendría que ser resuelto con el juez conciliador. Dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta cometieron un atraco al interior de una paletería ubicada en las inmediaciones del Parque El Caracol en Tulancingo, Hidalgo. En la secuencia se puede apreciar cómo uno de los cómplices baja del vehículo mientras su compañero lo espera y en aproximadamente 2 minutos se consuma el ilícito para enseguida huir del lugar a bordo de la motorizada. De acuerdo con los primeros reportes, el supuesto ladrón empuñaba un objeto, pero se desconoce si era arma blanca o de fuego. Nuevamente se utilizó la motocicleta como herramienta para lograr otro de los tantos ilícitos de esta índole en la ciudad. Cabe señalar que en septiembre del año pasado, en la colonia La Escondida, personal de una paletería también fue sometido por un ladrón quien se apoderó del dinero de las ventas del día. Así también, en la calle Corregidora, casi esquina con Manuel Fernando Soto, en el centro de Tulancingo, se aprecia como un sujeto de aproximadamente 60 años, que utilizaba un cubrebocas, abre este vehículo y se apodera de algunos artículos en cuestión de minutos. Posteriormente se aleja del lugar y cuando el dueño regresa se lleva esta desagradable sorpresa. Sin embargo, se dio a conocer que estos hechos no fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público. Mientras tanto, estos hechos dan cuenta del inminente crecimiento de la delincuencia en la ciudad. Meneta Marcanizante. Bueno, ya regresamos, vamos al tercer tema del programa, el paralelismo del caso Noroña y caso de Mauleón. El pasado mes de septiembre, un abogado increpó en una sala del aeropuerto para personas VIP del aeropuerto de la Ciudad de México al senador Noroña por estar justamente en esta sala que le llamó FIFI, porque es con acceso restringido si uno tiene una tarjeta del romano, que en la portada viene el romano. Bueno, en aquel entonces este abogado increpó a Noroña, se hicieron de palabras, etcétera. El senador en represalia le levantó una carpeta judicial con tráfico de influencias y ayer por fin terminó este caso donde obligaron a este abogado a pedir disculpas públicas en la sede del Senado de la República. Bueno, ese es un caso. El otro es el de Héctor de Mauleón, quien señaló a la candidata que quiere ser la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Tabasco y la asoció con una serie de grupos delincuenciales. Esta candidata levantó una denuncia también con tráfico de influencias, logró obtener el domicilio de Héctor de Mauleón, a donde le fueron a notificar que tenía una demanda en su contra. Pepe, ¿cómo ves este asunto? Y sobre todo nosotros como medios, es preocupante el nivel en el que estamos ya acosados por la 4T. Bueno, sí, fíjate que todo huele a abuso de poder. Por donde la veas huele a abuso de poder. Es increíble que Gerardo Fernández Noroña, quien siempre se ha distinguido quien siempre se ha distinguido por atacar, por insultar, por agredir, por difamar y por todo. En todo el mundo, Sí. Que ahora se diga agredido cuando le señalan algo. Las versiones indican, al menos así lo sostuvo el abogado, que no hubo golpes, que nada más creo que le arrebató el celular. Entonces, no sé si eso sea tipificado como un delito de ataque. Pero bueno, es una parte y sí, pues se utilizó todo el poder. Y se ve el uso del poder desde cómo se aplica, cómo se presenta la denuncia,
con la rapidez que se resuelve, que crea Estado, y también de cómo utiliza las instalaciones del Senado, el canal de transmisiones del Congreso de la Unión, o sea, una infraestructura de Estado para ensalzarse a sí mismo y darle imagen como gran triunfador. Se ve, Arrodilla a un ciudadano. sí, 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 simplemente, insisto, se ve por todos lados el abuso de poder. Igual que con quien busca ser presidenta del tribunal, allá se llama, creo que se llama Superior Tribunal de Justicia, algo así, Sí. en Tamaulipas, pero además acallan a un medio y también al periodista. O sea, en ese caso al Universal, donde colabora Raúl, y también a Héctor de Mauleón. O sea, realmente estamos ante una situación, antes inclusive de que se reforme el aparato judicial. Y si hablamos de abuso de poder y de la reforma del poder judicial, solamente una mención al canto, ¿cómo está que una propiedad nacional del Estado mexicano, como es el buque Cuauhtémoc, hacía promoción por Lenia Batres y otro aspirante a ministro? ¿En dónde? No hay que pensar mal en eso. Todo mundo se podía subir al buque, Pepe. Bueno, eso se dijo hoy en la mañanera, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, está prohibida la promoción pública, ¿no? De ese nivel, número uno. Y número dos, ¿no es un bien del país ese buque? Claro. Y De además para estar subir hablando como usted. necesitas un permiso especial, no cualquiera sube, hombre. No le hagamos el... Sí. O sea, entonces estamos hablando de algo. Y esto indica que efectivamente Lenia Batres es la favorita del régimen para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy defendió ese anuncio, ese promocional, se defendió desde Palacio Nacional. También a Ramón Garza, Raúl, con el mismo tema de Héctor de Mauleón, está demandado. Ramón Garza. Sí. Ramón Alberto. Ramón Alberto. Ramón Alberto, sí, sí, sí. A ver, habría que poner el asunto en contexto para recordar una cosa que me parece pertinente. Efectivamente, a ver, lo de Fernández Noroña no tiene calificativo, es un exceso, un abuso, es soberbia, es estar mareado por el poder, así hayan sido los peores insultos los que haya recibido en el famoso salón VIP del aeropuerto. Ahí no hay, al parecer, de otra más que es un exceso, un abuso del poder. En el caso de Héctor de Mauleón, habría que remitirse un poco a las razones. Yo publiqué el año pasado, a mediados del año pasado, una columna en la que refería a un documento, un mensaje confidencial que fue recuperado, ¿se acuerdan? Por aquel hackeo del Guacamaya Leaks, sí. Y que era una carta, un oficio, en el que el entonces secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, le indicaba al entonces director de lo que antes era el CISEN, del Consejo Nacional de Inteligencia, Bromaro Martínez, para que investigara y cesara a un personaje que habían detectado como el operador de una red de corrupción en aduanas, a través de la cual se traficaba huachicol y se cobraba extorsión a los agentes aduanales. Se trata de Juan Pablo Madero Larios. Él entonces era secretario particular de Horacio Duarte, cuando el secretario general de Gobierno del Estado de México era el administrador general de las aduanas del país. Bueno, pues resulta que Madero Larios es cuñado de la magistrada Tania Contreras, quien es la que levantó demanda contra de Mauleón y el periódico El Universal. Ella hasta hace poco era consejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas
hasta hace más o menos un par de semanas que renunció para buscar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas. Recurrió para ello, inicialmente no se le dio entrada al asunto, entonces impugna ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que curiosamente está compuesto por 5 personas, una de ellas prima hermana de Tania Contreras, el otro fue empleado directo de su esposo en la Secretaría de Gobierno de América Villarreal, y los otros 2 son incondicionales. Entonces, la magistrada y aspirante a presidir el tribunal, Tania Contreras, consideró que era una manera mediante la cual de Mauleón y su columna pretendían descarrilarla de sus legítimas aspiraciones, y además lo acusa de violencia política en razón de género. No es la primera vez que recurre a estas figuras Horacio Duarte, y les habla alguien que lo padeció directamente. Precisamente después de publicar aquella columna, se hicieron otros seguimientos de cómo estaba promocionando Duarte diversas candidaturas, entre ellas la de la presidenta municipal de Valle de Bravo, y entonces resulta que la presidenta municipal de Valle de Bravo demandó a su servidor también por violencia política de género, exigiendo las mismas medidas cautelares, retirar lo publicado al respecto del tema, y también exigiendo, midiendo como medida cautelar, no hablar más del asunto, y después todo eso derivó en una sanción que implicaba tomar un curso sobre, le llaman masculinidades, ¿no? No es la primera vez, parece que operan así, no ahora, sino desde antes, pero también pues frente a un caso en el que evidentemente hay censura, hay pretensiones de callar a las voces críticas. Licenciado Sepúlveda, ni en los mejores o peores momentos del PRI habíamos visto esto. No, sí, aquí sí nos rebasaron por la izquierda, definitivamente. O sea, a ver, el caso este de la disculpa pública de Noroña es de antología del Museo Nacional de los Horrores, además de las cuestiones que ya apuntaron. Para la persecución de este ciudadano se utilizaron a los abogados del Senado, o sea, toda la fuerza del Estado en contra del ciudadano. Fue un episodio terrible para el ciudadano. El ciudadano mexicano, que en este infinito afán de ser feliz y tratar de ver las cosas color de rosa, o sea, a ver, no quiere ver lo que es evidente. Yo creo que persecución a los que piensan diferente, desde la campaña hasta la terminación del gobierno de Andrés Manuel, fue constante la ofensa, no solamente la ofensa, publicación de datos personales, o sea, el asedio fue brutal, pero vaya, todavía presumían de que no había habido cachetadas, de que no había golpes, pero eso es evidentemente un afán intimidatorio y limita la libertad de expresión de las personas. Ejemplos colaterales. No es un ataque al derecho a estar informados, a la opinión pública, el que no conozcamos el contenido del dictamen del plagio de la ministra Yasmín, que por cierto va ganando la votación para la presidencia de la Corte. O sea, eso lo estamos viendo, y lamentablemente la mañanera del actual gobierno, pues si no es pariente del anterior, híjole, ¿cómo se parece? O sea, vuelve la intolerancia. Pregúntenle lo que le pasó a Zedillo cuando se le ocurrió criticar al gobierno. O sea, vaya, se le fue encima
con todo la presidencia de la República, y el problema es que cuando el presidente se pronuncia de esa manera, como decía Juan Rulfo, un día que tuvo un problema con un presidente y que estaba muy espantado. Le comentó a un amigo que estaba muy espantado y dice, ¿a poco crees que el presidente te haga algo? No, a él no le tengo miedo, le tengo miedo a los acomedidos. Entonces, por quedar bien, o sea, se genera, pero de que hay un clima de persecución para la manera de pensar diferente, vaya, no ha habido ni siquiera el comedimiento de no ofender al que piensa diferente. Eres traidor a la patria, tienes todos los defectos por pensar diferente. Pepe Ureña, y en un minuto porque ya nos vamos, ¿está en riesgo la libertad de expresión? ¿Está en riesgo los periodistas, los comunicadores? Bueno, está dicho y aceptado, ¿no? El hecho de haber contenido la reforma en materia de radiodifusión, habla por sí mismo de que sí está en riesgo y ya se van a eliminar unos artículos que afectaban mucho esto. Pero con reformas y reformas de la ley de radiodifusión, ya se está atacando, ya vemos las limitaciones y por supuesto vemos que va más allá. Y solamente ya para cerrar, un datito para el auditorio. La presidenta Claudia Sheinbaum había marginado en las negociaciones magisteriales a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy intentaron quemar la puerta de la Secretaría de Gobernación. Después de ese incidente, fueron citados a Palacio Nacional para el viernes próximo al mediodía. Es decir, en estricto sentido, se restablece la comunicación, eso, pero si se ve de manera negativa, pues ya doblaron a la presidenta de la República. Y mientras que los capitalinos sufran tantos paros, ¿está en riesgo la libertad de expresión, Raúl? Hay evidencias que dicen que sí. ¿Peor que en otros tiempos? No creo que peor que en otros tiempos. Igual, ¿no? Igual que en otros tiempos. Probablemente. ¿Cuál era el delito que les echó encima a Luis Echeverría? Disolución social. Así se llamaba. ¿Cuando atacó Excelsior? ¿O qué? Cuando reprimió a los estudiantes de la vocacional y de la escuela Isaac Ochoterén. Entonces, para ti es casi lo mismo que otros sexenios. No sé si asemejarlo o no. Hay evidencia de que se está atacando a la libertad de expresión y no estaría yo en condiciones de decir si más hoy que antes, como el ejemplo que te refería. Licenciado Sepúlveda, en un minuto, ¿hay mucha intolerancia por parte de la autoridad? Y mire, yo creo que sí la hay, evidentemente, porque vaya, la estrategia de la 4T se basa en la confrontación, en la descalificación del otro. Pero vaya, el ver si antes era peor que ahora o menos, es la discusión para ver de los balazos que le dieron a Rosita Alvírez, cuántos eran mortales. O sea, así de ocioso. O sea, yo no le veo sentido. Lo que sí me preocupa es que esto va a empeorar. Es que decían que los de antes eran peores. No, ya estamos revalorando a los grandes zampones y demás. Pero sobre todo, a ver, yo no creo que podamos justificar a un represor, que podamos justificar a un ladrón. O sea, sigue siendo ladrón y sigue siendo represor. Y tan malo el anterior como el de ahora. Lo que sí es absolutamente claro es que en la medida que siga creciendo el poder de la 4T, acabando con poder judicial, con organismos autónomos y demás, esto no nos extrañe que vayan a empezar los muertitos, ¿eh? Y lo digo bajo mi estricta responsabilidad, porque lo que pasa es que al no haber un límite, se les empieza a hacer fácil avanzar y avanzar. Y yo creo que eso es muy peligroso. Pepe Ureña, ya para cerrar 30 segundos, como dice el clásico, ¿estábamos mejor cuando decían que estábamos peor? No sé, y no es que rehuya la pregunta, no sé si exactamente igual, pero uno quisiera mejorar. Y no vamos o no sentimos
que vayamos mejorando, y eso es lo lamentable. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias al licenciado Sepúlveda Fallar, comentarista político. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias a Raúl Rodríguez Cortés, autor de la columna Gran Algonar, El Universal. Habrá que sacar un amparo de una vez, Raúl. Y gracias a José Ureña, columnista político, como siempre, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y gracias a mis compañeros Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en la ciudad de Pachuca, a Daniela Dorantes en Tulancingo, en la NQ, y a mis compañeros Eduardo Hernández y Celso García desde la cabina del periódico Ruta. Se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches.